mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Cada vez que la veo llegar, moviendo su cuerpo sensual, un calor me invade y las ganas de tenerla no las puedo parar. Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Esta mujer... ¿Quiere escuchar mi historia, señor? Soy de la Chacarita. Con permiso del camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, señor, al unirme a mi amada. A la luz de la luna con su curú esperé la alborada. En el charco más grande, señor, hay música de ranas. El Yuipacobá canta su letanía prendido a una rama. En el río modula su voz doliente una guananía. En canoa de penas rema un pescador su angustioso mañana. Y mañana es volver a empezar la jornada. Pero siempre empezar y volver a empezar, esperando el mañana. Toda esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de pena y angustia. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoa de pena subí, emigré hacia la altura. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza.
y que te expliquen porque al no verte me desespero, y que te cuenten cuál es la causa de este dolor. Si te dijeran que no es el tuyo todo mi anhelo, que no eres dueña de la ternura que guardo en mí, diles que mienten porque tú vives en mi desvelo y que este celo solo es por ti. Diles que sepan que yo te adoro con toda el alma y que la calma que ayer me diste ya la perdí. No creas en vanas palabras. Si te dijeran que no te quiero, pues vives latiendo aquí en mi pecho al conjuro suave de mi alma enamorada. Te anhelan mis brazos, te ansía mi boca, para así poder decirte que toda mi verdad está en ti. De este dolor, si te dijeran que no es el tuyo todo mi anhelo, que no eres dueña de la ternura que guardo en mí, diles que mienten porque tú vives en mi desvelo y que este celo solo es por ti. diles que sepan que yo te adoro con toda el alma y que la calma que ayer me diste ya la perdí. Única tú en mi existencia gris, golpeada por mil vientos. Única tú porque supiste ser canción de rosa y besos. Única tú por tu resignación, por tu honda fe en mi amor y en mí. Porque no sé olvidar que en el instante gris me amaste más y más. Única tú, pequeña y tibia hoy, graciosa y tibia siempre. Dulce rubor con aires de la flor que a mí me gusta más. Única tú, aquí en mi corazón, que solo en ti logró la sed calmar. Única tú, aquí en mi corazón y para siempre o más. Tú, pequeña y tibia hoy, graciosa y tibia siempre. Dulce rubor con aires de la flor que a mí me gusta más.
Única tú, aquí en mi corazón, que solo en ti logró la sed calmar. Única tú, aquí en mi corazón, y para siempre, oh más. Quizás comprenderá cuánto la amo yo. Es la luz de mis noches, es mi vida, mi sol. Algún día tal vez logrará comprender que la amo en silencio, como a nadie yo amé. Me pongo a pensar si me quiere o no, o me ama en silencio, como la amo yo, o vive pensando en una ilusión de estar junto a mí. Me pongo a pensar si me quiere o no, o me ama en silencio, como la amo yo, o vive pensando en una ilusión de estar junto a mí. A veces sueño que la tengo junto a mí, pero en vano es mis sueños, sé que no será así. Algún día tal vez logrará comprender que la amo en silencio, como a nadie yo amé. Me pongo a pensar si me quiere o no, o me ama en silencio, como la amo yo, o vive pensando en una ilusión de estar junto a mí. Me pongo a pensar si me quiere o no, o me ama en silencio, como la amo yo, o vive pensando en una ilusión de estar junto a mí, de estar junto a mí, de estar junto a mí. Lejano amor sublime
yo con rayos del Guarajú. Por eso vuela hacia ti esta mi canción del Tishagaú, impregnada de dolor, porque ya no viene Shemokuru. Evoco en la lejanía tu infantil figura, tu paz y mi alma pide a tu alma que vuelvas pronto juntito a mí, mi lejano amor, donde hoy estará desde aquel día que me abandonó. Ella no sabrá que sufro en silencio ese gran vacío que al irme dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverás. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi edén. Vamos guitarreño, puñata y mi local cuasiedeta. Dereza pereru, con ello mindi, ñandereza pereru.
en mi jardín, perfumada flor, gloria de mi Viejos recuerdos traen mi memoria y llega al lado que es todo una. Mi pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar. Mas nada pasa, mi alma se enluta, sueño en las noches del Paraguay. De ti distante me hice bohemio, canto mis versos todo al azar. Sufro llorando en altas odas que no son noches del Paraguay. Pienso en mi rancho, mi madre amada, la china acaso que me olvidó, viendo constante bellos reflejos de aquella luna que no veo yo. Mi luna hermosa no me refleja, la niebla tibia cubre mi andar. No son tus cantos menos tus luces, radiante luna del Paraguay. Recuerdo todo de aquellos días, de los amores que allá dejé. Mis ilusiones, la prometida, la amada buena de mi niñez. Si yo lograra apartar de mí tu recuerdo, tal vez volviera mi alma un poco de paz. Estás en las cosas tristes y en todo lo bello. Te siento en la brisa suave que canta al pasar, mi amor. Te veo en un cielo azul, en nubes y estrellas. Te guardo en la soledad de mi corazón. Amor, si en todo tú estás, jamás te podré olvidar.
siento en la brisa suave que canta al pasar, mi amor. Te veo en un cielo azul de nubes y estrellas. Te guardo en la soledad de mi corazón. Amor, si en todo tú estás, jamás te podré olvidar. Será por ti nada más, amor, todavía. Maitei horubeba maumabete penguana. Tapenguaje ponaiteke mbo esruñe mohuame ko aru 2025 pe oyejeroba ñemo prahu hañe me teco temenare. Apreciado público, sean cordialmente bienvenidos a la ceremonia de graduación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa. Promoción 2025. Innovación, compromiso para un futuro sostenible. Preside la ceremonia de graduación el magnífico rector de la Universidad Nacional de Itapúa, profesor doctor Hermenegildo Coene Velázquez, y lo acompaña la señora vicerrectora, profesora doctora Nelly Monjes de Insfram. Nuestra gratitud para los miembros del Consejo Superior Universitario y miembros de consejos directivos de las diferentes facultades. Agradecemos y valoramos la presencia del señor decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, profesor doctor Antonio Quierniesni Robate. Nuestro cordial saludo a la doctora Julia Rivas, ella es secretaria de Educación de la Gobernación del Departamento de Itapúa y está en representación del señor gobernador. Saludamos también a los directivos administrativos y académicos de las diferentes unidades académicas y del rectorado, así como de la Facultad de Humanidades. La ceremonia de graduación inicia con la marcha procesional. Vamos a darle la bienvenida a esta delegación de profesionales egresados de la Facultad de Humanidades, encabezado por su señor decano, el doctor Antonio Quierniesni Robate. Un total de 72 nuevos profesionales que están ingresando en estos momentos, acompañados del decano de esta unidad académica. Agradecemos también el acompañamiento de cada uno de los padrinos. Son un total de 11 nuevos licenciados en bilingüismo guaraní-castellano. Asimismo, un total de licenciados en psicología, 37 nuevos profesionales. Esta tarde también estarán recibiendo sus títulos correspondientes 12 nuevos licenciados en lengua inglesa. La Facultad de Humanidades nació un 30 de diciembre de 1998. Este año cumple 28 años de vida institucional.
gracias a cada uno de los familiares que están acompañando este momento más que histórico para cada uno de los egresados. Hoy también reciben sus títulos correspondientes 12 nuevos licenciados en Relaciones Internacionales. En este año 2025, un total de 233 egresados que ofrece la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura guaraní a toda la comunidad y a toda la región. Un total de 144 egresados en Encarnación, 32 en Coronel Bogado, 47 en Natalio. Koanga Kireupope Paraguayo Haisha Ñapuata Hayapurajei Hatapona Ñanereta Purajei Guazú. Entonemos el himno nacional paraguayo. Escuchemos a continuación las palabras del señor decano de la Facultad de Humanidades, profesor doctor Antonio Carnechi Robate.
Magnífico rector, profesor doctor Hermenegildo Coene Velázquez, apreciada vicerrectora, doctora Nelly Monjes de Infran, doctora Julia Rivas, secretaria departamental de Educación, apreciado colega, compañero vicedecano, doctor Dionisio Fleitas Lekoski, señora directora general académica de investigación del rectorado, señor secretario general, en su persona saludar a todos los directivos del rectorado, apreciados compañeros del día a día, directivos, jefes, coordinadores y operativos, muy apreciados y apreciadas graduados y graduadas, familiares e invitados especiales, muy bienvenidos todos. Con profunda emoción y orgullo nos encontramos hoy en este solemne acto de graduación de nuestra querida Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, en un momento de profunda trascendencia para rendir un justo homenaje a una nueva generación de líderes. El lema que guía esta celebración, innovación y compromiso con el futuro sostenible, encierra la esencia de la misión que nos convoca hoy. La innovación representa la capacidad de transformar el conocimiento en soluciones que respondan a los desafíos de nuestros tiempos y del futuro. El compromiso con la sostenibilidad, por su parte, nos recuerda que toda acción debe estar orientada al bienestar común y al respeto de nuestra casa común, nuestro planeta. Para la Universidad Nacional de Itapúa, hablar y actuar en el marco de la innovación es asumir los avances de las ciencias y de sus tecnologías, incorporando teorías y técnicas que derivan de dichos avances, para que impacten en los aspectos de forma y contenido definitivamente en nuestros programas, tanto académicos como de investigación y de extensión. Con constantes innovaciones curriculares que nos comprometen de manera ineludible, enfocados en una universidad con una pertinente perspectiva, como formadora de profesionales preparados con conocimientos y experiencias para ejercer con eficiencia sus profesiones. La educación innovadora y sostenible orientada hacia una sociedad desarrollista promueve personas con conocimientos, con valores, con actitudes y comportamientos necesarios para vivir en armonía con el medio ambiente, garantizando una economía y una sociedad justa, sana, próspera y feliz. Parecería que son pensamientos retóricos y utópicos, sin embargo, conscientes y sensibilizados con la realidad local, nacional e internacional, como actores sociales comprometidos en un mundo cada vez más globalizado, la universidad, Estado y sociedad debemos no solamente ser conscientes de esa realidad, sino asumirla con el compromiso y la responsabilidad para ejercer y profesar los cambios justos y apropiados, teniendo como faro iluminador nuestra esencia humana emancipadora.
me permito destacar con sano orgullo que la Universidad Nacional de Itapúa, a sus 29 años de vida institucional, ha sabido capitalizar valores y pensamientos futuristas de innovación desde sus fundadores. Hoy quiero resaltar que la UNI cuenta con el prestigio y con el reconocimiento nacional e internacional, posicionada entre las mejores universidades del país, con una fuerte proyección hacia el mundo con la internacionalización de la educación superior, con la totalidad de sus carreras acreditadas. Pero esto no es mero azar. Hoy hay un capital humano, compañeros de trabajo, directivos, docentes, técnicos, investigadores, que de manera aunada con sus estudiantes desarrollan en el día a día una entrega con lo mejor de cada uno, con el mayor empeño y dedicación, guiados con una visión estratégica, hay que decirlo, de nuestro rector, el doctor Hermenegildo Coene Velázquez, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay y desde el día de ayer, flamante vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Señor rector, felicidades por tan importantes y altos cargos. Que Dios le bendiga y la Virgen le siga protegiendo. Acompañado de la vicerrectora, del Consejo Superior Universitario y del Consejo Directivo de la Facultad y de cada una de las unidades académicas hermanas, conjugados todos en altos compromisos con la calidad y la pertinencia en la formación integral de quienes hoy son nuestro más preciado fruto, nuestros egresados y nuestras egresadas. En este solemne acto se gradúan 11 licenciados en bilingüismo guaraní-castellano, 37 en psicología, 12 en relaciones internacionales y otros 12 en lengua inglesa. Más tarde, en una segunda ceremonia, recibirán sus títulos 50 licenciados en Ciencias de la Educación, 12 licenciados en Matemáticas y otros 10 en Licenciatura en Trabajo Social. Conjuntamente con las graduaciones de las filiales de Mayor Otaño, Natalio y Coronel Bogado, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, este año 2025, marca un nuevo récord de entregar a la sociedad 233 nuevos flamantes egresados de la promoción. Apreciadas graduadas, apreciados graduados, cada uno de ustedes ha demostrado sus valores con disciplina, esfuerzo, dedicación y amor por su formación en las carreras que han elegido. Virtudes que hoy se coronan con el reconocimiento que esta institución les otorga, sus títulos. Esta ceremonia no solo marca el cierre de una etapa académica, sino que simboliza la apertura de un horizonte lleno de oportunidades, pero también de nuevos compromisos y responsabilidades. La innovación que impulsen deberá ser acompañada de un compromiso firme con justicia social, con equidad y con la preservación de nuestros recursos naturales. Solo así podremos construir un futuro digno para las
generaciones venideras. Hoy reciben un título que certifica su preparación académica, pero también asumen una responsabilidad mayor, la de ser líderes conscientes, capaces de unir el progreso científico y tecnológico con la sostenibilidad ambiental y social. Que cada paso que den sea un aporte a la construcción de un mundo más justo, más solidario, más sostenible. En nombre de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, les expreso nuestro más sincero reconocimiento y nuestra confianza en que sabrán honrar la membresía de la universidad, de la facultad, de la carrera y el lema que nos inspira hoy en su promoción. Que su camino esté iluminado por la innovación y guiado por el compromiso con el futuro sostenible. Felicidades, graduados y graduadas. Muchas gracias. Koanga omohu abacue imboesiru ñeme, juramento de los egresados. Les pedimos por favor ponerse de pie. Convocamos al rector para este momento. Juráis ejercer vuestra profesión con dignidad y decoro, ser fieles servidores como profesionales investigadores del progreso continuo y permanente de la ciencia y la cultura, investigar la verdad, practicar el bien y la virtud, crear y apreciar lo bello, honrar a nuestra patria, a la humanidad y a la universidad con vuestro trabajo creador y honesto? Si cumplís este juramento, que el Hacedor del mundo ampare vuestras vidas. Y si no la cumplís, que Dios y la patria os lo reclamen. Seguidamente, la conformación de la mesa de honor. ¿Sí? Vamos a convocar a continuación al señor rector, profesor doctor Hermenegildo Coene Velázquez. Igualmente, convocamos a la profesora doctora Nelly Monjes de Insfrán, vicerrectora. Asimismo, saludamos y agradecemos la presencia del señor Néstor Ibáñez Miranda, a quien le invitamos cordialmente a integrar la mesa principal. Él es secretario general de nuestra Casa de Estudios. Y convocamos también al decano de esta unidad académica, profesor doctor Antonio Kierniesny Robati. Apreciado público, vamos a presenciar la entrega oficial de títulos profesionales de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura guaraní. Primeramente, la nómina de licenciados y licenciadas en bilingüismo guaraní-castellano. En este primer orden convocamos a Araujo Rojas, Gloria Ramona.
Barrios Stun Karen Yamila. Florentín López Mariana Belén. Ibarra Zarza Mariela Andrea, mejor egresada y estudiante sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Leguiza Benítez Miriam Elizabeth. Leguiza Micaela Jazmín. Martínez Gallardo Blanca Evelyn. Piris Cuba Cintia Beatriz. Piris de Rojas Jessica Lucía. Robin Ruiz Díaz Rocío Belén. Servín Melanie Soledad. De esta manera han recibido sus títulos los 11 nuevos licenciados en bilingüismo guaraní-castellano. Seguidamente recibirán títulos profesionales licenciados y licenciadas en psicología. Acosta Gamón Julia Raquel. Aguilar María Florencia.
Aquino Sánchez Laura Jacqueline. Ábalos Gómez Gabriela Luján. Báez Duarte Juana Elizabeth. Báez Florentín María Cecilia. Báez Vera Aurora Cecilia. Barreto Mónica Ayelén. Bartomeus Viñalgo Araceli Belén. Bruno Cuquejo Laura Mabel. Cabañas Gamarra Mara Yanina. Chávez Cabrera Jesús Daniel. Cuba Benítez Lisandri Lisset. Fernández Villalba Alejandra Concepción. Figueredo Aguña Karina Noemí. Ella es mejor egresada y estudiante sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Fretes Lima Luz Mariela. Galeano Dorales Ana Paula.
Gómez Maciel Mónica Celina. Gómez Marcos Antonio. Rizú Trusi Montserrat María, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Jara Cabrera Nidia. Cron Lorena Soledad. Ledesma Rodríguez Violeta Aramí. Lescano Verdún Valeria Edith. Lizzy Urbina Natalia Abigail. Masiud Adanchut Ludmila María Luján. Núñez Dávalos María Jorgelina. Ojeda Fleitas Lara Carolina. Penayo Aguirre María Carolina. Rocha Palacios Juana Belén. Sauchus de Nega Laura Rebeca, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Trinidad Cantero Iris Liliana.
Vázquez González Alexander Fabián. Villalba González Jessica Pamela. De este modo se está completando la nómina de profesionales licenciados y licenciadas en psicología. Felicitaciones a los flamantes egresados de esta carrera profesional. Seguidamente reciben sus títulos los nuevos licenciados y licenciadas en lengua inglesa. Benítez Amarilla Jonás. Cabaña Patiño Alanis Jocelyn. Coronel Segovia Paula Nair. Del Valle Ayala Rolando Martín. Escobar Chaparro Milagros Ayelem. Fernández Gutiérrez María Cecilia. Ella es mejor egresada y estudiante sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Ferreira Rivas Ángel Matías. Lovera Martínez Sebastián Julio Alexis. Ramírez Salazar Yasmine Montserrat, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Sanabria Sicora Alelí Mariel, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Zarza Colmán Patricia Andrea.
Observamos la entrega total de títulos profesionales a licenciados en lengua inglesa. A continuación reciben sus títulos los nuevos licenciados en Relaciones Internacionales. Almada Alves Silvia Gisela. Almada Abogado Cristian Ezequiel. Araujo Sanabria Karina Belém. Encina Ariste Ana Paula, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Espinosa Figueredo César Moisés, mejor egresado y estudiante sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Moleda Charbonnier Guillermina. Ríos Rolón Carlos Aníbal Adrián. Roa Zurita David Sebastián. Sidman Zimmer Giovanna Andrea. Vallejos Gómez Abril Valencia, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Vázquez Candia Nadia Rebeca. De esta manera hemos completado la nómina total de licenciados en Relaciones Internacionales, promoción 2025. Valoramos la presencia del señor decano de esta unidad pedagógica, el profesor doctor Antonio Kernechi Robate, al acompañarnos en este momento sublime de la entrega de títulos profesionales. Seguidamente, entrega de distinciones por parte de la Gobernación de Itapúa. Para ello, convocamos, por favor, a la mesa principal a la profesora doctora Julia Rivas,
Secretaria Departamental de Educación. En nombre de la población itapuense recibirá un diploma de honor. La mejor egresada y estudiante sobresaliente de la carrera de licenciatura en lengua inglesa, Fernández Gutiérrez María Cecilia. Diploma de honor para el mejor egresado y estudiante sobresaliente de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales, César Moisés Espinosa Figueredo. Recibirá diploma de honor y medalla de oro la mejor egresada y estudiante sobresaliente de la carrera de licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano, Mariela Andrea Ibarra Zarza. Recibe también diploma de honor y medalla de oro la mejor egresada y estudiante sobresaliente de la carrera de licenciatura en psicología, Karina Noemí Figueredo Acuña. Agradecemos a la Secretaria de Educación de la Gobernación del Departamento de Itapúa, que en este instante está representando a la autoridad y la población itapuense para la entrega de estas distinciones por parte de la institución. Gracias, profesora doctora Julia Rivas, por este momento tan singular de nuestros graduados. Koanga ñahenduta omuakaba imbo esru rera pecuera, oñeta ñandebe mitacuñá Mariela Andrea Ibarra Zarza. Las palabras de la representante de los graduados de nuestra promoción. Autoridades universitarias, queridos profesores, estimadas familias, compañeros graduados de la promoción 2025. Hoy culmina un proyecto que cada uno de nosotros inició hace varios años, cada quien a su ritmo, pero todos con la ilusión de llegar a este día, acompañados por quienes formaron parte esencial de este camino. Damos gracias a Dios y a la Virgen, quienes nos sostuvieron en cada desafío y nos brindaron fortaleza para no rendirnos. A nuestras familias, que nunca nos soltaron la mano, y también a los docentes, compañeros y amigos que Dios puso en nuestra vida. El recorrido no fue sencillo, pero avanzamos paso a paso hasta alcanzar la meta, impulsados por el deseo de superación y por la aspiración de ser mejores que ayer. Como decía Santo Tomás de Aquino, el único instrumento que los hombres tenemos,
tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente, es la educación. En este trayecto no estuvimos solos, siempre contamos con quienes compartieron nuestras alegrías y nuestras tristezas, personas que rieron y lloraron a nuestro lado, muchas veces desde el anonimato, y a quienes hoy queremos destacar. Papá, mamá, hermanos, esposo, esposa, hijos a veces. Todos ellos nos acompañaron en silencio, siendo testigos del sacrificio oculto. A ellos, nuestro más profundo agradecimiento. Podemos afirmar que hoy no somos los mismos que al comenzar. Nos transformamos en personas más fuertes, más maduras, más sabias. Nos convertimos en profesionales gracias a las enseñanzas de nuestros maestros, quienes con esfuerzo incansable nos brindaron la experiencia acumulada en años de estudio y práctica. Por su paciencia, por el amor a su vocación y por su comprensión en los momentos difíciles. Gracias, maestros. A la comunidad educativa de la UNI, gracias por acogernos, guiarnos y formarnos con dedicación, por brindarnos un espacio donde crecimos no solo como estudiantes, sino como personas y futuros profesionales. Pero no solo ellos influyeron en nuestro crecimiento, también lo hicieron quienes caminaron a nuestro lado, peldaño a peldaño, compartiendo preocupaciones, desafíos y sueños. Aquellos que superaron obstáculos junto con nosotros para llegar unidos a esta meta. Gracias, compañeros. Como dijo Winston Churchill, si estamos juntos, no hay nada imposible. Y hoy demostramos que aquello que muchas veces parecía inalcanzable, lo logramos. Queridos compañeros, nuestra promoción lleva el nombre Innovación y Compromiso para un Futuro Sostenible. Y no por casualidad, este lema refleja la esencia de nuestra formación. Estamos llamados a innovar, a llevar a nuestros futuros espacios de trabajo las herramientas y conocimientos que recibimos en esta casa de estudios, a crear, proponer y construir soluciones que respondan a las necesidades reales de nuestro país. Estamos llamados también al compromiso, a vivir la responsabilidad de poner la educación al servicio de los demás, de ofrecer la investigación como aporte al bien común y de fortalecer la extensión universitaria como un puente solidario con la sociedad. Finalmente, estamos llamados a mirar hacia el futuro con una visión de sostenibilidad ambiental, económica, cultural y social, asegurando el buen uso de los bienes y promoviendo una formación integral del ser humano, una visión que apuesta por una sociedad más justa, solidaria y respetuosa de la vida. Upébare, amowahencha huille, opavavevape oremoinuba, cotapero jasabacuerupi, hayerureche irungüerape, tomopu añanemboejo busurera jecoverupi, coape dopaiñane ñemoarandu, ko angarae oñepyrũ, ñañeha'ã ñandekatupyryve ára ha ára ha ñag̃uahẽ yvágapeve py'aguapy reheve. Aguyjevete. Señoras y señores, a continuación, conforme a nuestro programa, queremos cristalizar este momento más que histórico para las familias y para los egresados. Para ello vamos a hacer una toma fotográfica institucional. Les pedimos a los fotógrafos que están designados también. Vamos a hacer en 3 sesiones. Primeramente con las autoridades allí sentadas. Les pedimos al señor decano que integre nuevamente, por favor, la mesa. Si pueden exhibir sus títulos, los egresados.
Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron en la mesa principal, al magnífico rector, profesor doctor Hermenegildo Cohen Velázquez, igualmente a la señora vicerrectora, profesora doctora Nelly Monjes de INSFRAM. Agradecemos también al profesor abogado Néstor Ibáñez Miranda, secretario general. En esta segunda sesión de fotografías vamos a pedir que los graduados se pongan de pie para hacer la toma oficial de la imagen institucional que quedará perpetuada en la memoria y también en los registros gráficos de esta institución. Observamos también que los familiares realizan la toma desde sus dispositivos. La siguiente sesión es más emocionante. Este es el momento más importante. Vamos a pedir a los egresados que puedan lanzar su gorro, ¿sí? A la cuenta de 3. No se apuren, por favor. ¿Estamos listos? Los camarógrafos, todos. Creo que todos están preparadísimos para hacer el disparo oficial de un momento que simboliza la concreción, cristalización de una meta tan anhelada, ser profesional para el progreso. Este es el resultado de mucho esfuerzo y hoy son nuevos profesionales. A la cuenta de 3, 2, 1, lanzamos. Felicitaciones a cada uno de los 72 nuevos egresados. Esta es la promoción 2025, innovación y compromiso para el futuro sostenible de la Universidad Nacional de Itapúa. Despedimos a los egresados con la marcha procesional de despedida. Muchísimas gracias a cada una de las autoridades que nos han acompañado y por supuesto a las familias que están aquí presentes, siendo el sostén de cada uno de los egresados. Nuestra ceremonia culmina con la despedida de los egresados y la marcha procesional. Ellos se volverán a encontrar con sus padrinos para retirarse de este recinto. Tupaja y Sua Cointe, Tapenderobasá, Apaveta y Te, PM Guaná.